Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a trabajar una imagen, vamos a trabajar todo lo que es el dibujo, vamos a hacer lo que es un boceto de pintura, así que vamos a prestar mucha atención a cómo lo vamos a programar en nuestra hoja, porque luego vamos a trabajar todo lo que es el análisis de los colores, ¿sí? Pero obviamente que lo vamos a hacer paso a paso para poder ir entendiendo e ir desenvolviéndonos con la obra. Así que si en relación a este trabajo ustedes quieren ir haciendo otra cosa, tranquilamente pueden también ir trabajándolo. Bien, les digo por un tema de ansiedad para que puedan manejarlo a la hora de controlar el tiempo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es dividir la hoja en 4. Sí, lo van a ver suavecito porque no quiero marcarlo mucho con este lápiz porque luego vamos a hacer unas líneas abajo. ¿Para qué hago esta división? Es más que nada para saber cuál es el centro de la hoja, ¿sí? Una vez que tengo el centro de la hoja voy a marcar la línea de horizonte. ¿Se acuerdan? La línea de horizonte era la que dividía la tierra del cielo. Esta línea de horizonte se puede ubicar debajo de las casas, debajo de la montaña, por ejemplo, ¿no? Sobre el agua, pero nunca sobre una montaña, ¿bien? Es como la base del mundo, podríamos decirlo. Una vez que tenemos marcada esta línea de horizonte, la voy a marcar un poco más para que la vean, ¿sí? Fíjense en que este es el centro de la hoja, del centro de la hoja un poquito más para abajo. Voy a planificar dónde van a ir estas casas de barro que voy a ubicar. Voy a tener 2 casas de barro del lado derecho y una casa de barro del lado izquierdo. Pero la casa del barro del lado izquierdo va a estar en una posición oblicua, ¿sí? Como que la vamos a ver en perspectiva de costado. En cambio, las que están del lado derecho, una va a estar prácticamente de frente y la otra la vamos a estar viendo desde un lateral. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Desde el punto central que teníamos marcado, vamos a hacer como si fuera un triángulo, como para marcar una referencia, y vamos al piso con 2 rectas hacia abajo de modo vertical, ¿sí? Este techo, si bien va a ser ahora un boceto, le vamos a hacer un ala, podríamos decir, del lado izquierdo, y del lado derecho le vamos a dar apenas una pequeña inclinación con una línea oblicua y la vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque de este lado va a aparecer otro techo. Fíjense en cómo lo voy a armar a este. Si bien ahora son líneas rectas, luego cuando trabajemos pintura sobre estas estructuras van a ir variando, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el dibujo que yo les voy a subir al grupo, se van a dar cuenta que hay como una estructura de troncos, ¿sí? La estructura de troncos no la vamos a hacer, solamente vamos a trabajar las estructuras de las casas. Y por ejemplo, acá también va a haber un árbol, que yo si quieren ahora se los marco para que ustedes vean que más o menos va a estar por acá, pero tampoco es necesario dibujarlo ni marcarlo demasiado, porque tengan en cuenta que estamos haciendo un dibujo para una pintura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Luego, cuando empecemos a pintar, va a haber cosas que se hacen directamente con pintura. Por eso cuando uno hace un dibujo, hay cosas que a veces no son necesarias dibujar, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro boceto y vamos a trabajar esta casa que está a este lado. Teniendo en cuenta dónde está la línea del horizonte, voy a marcar una referencia un poco más abajo, más o menos a esta altura, para poder hacer la otra casita. Esta casita va a estar
De este lado va a tener relación el techo con la altura de esta que está acá atrás y va a ser un poquito más grande, ¿sí? En el sentido de que al estar más cerca, la perspectiva, ¿sí?, se agranda. Cuando está más cerca, se ve más grande. Cuando está más lejos, se ve más chico. Y las diagonales que van hacia atrás también se achican. Por ende, esta parte de acá con la parte de acá arriba va a tener una diferencia, ¿ven? ¿Ven que no son rectas? ¿Ven que esta es oblicua para atrás? ¿Sí? Bueno, vamos a localizar, vamos a tratar también de involucrarnos en este tema del vocabulario, de las líneas rectas y demás, ¿sí? Vamos a traer a tono un poco lo que ya vimos a principio de año. Y vamos a hacer, por ejemplo, ahora que me toca la parte del techo, vamos a marcar acá hacia la mitad, ¿sí? Y de la mitad, este techo va a tener una pendiente también, ¿sí? Y otra pendiente se va a hacer acá. Fíjense en que el techo en este caso tiene una caída, ¿sí? A esta altura va a haber unos postes. Ahora se los voy a remarcar un poquito para que lo vean mejor, ¿sí? Y ahí terminaríamos nuestro primer boceto, ¿bien? Todo lo demás se haría con pintura, ¿bien? Miren lo que voy a hacer. Vamos a sacarle un poco de zoom. Este es un boceto que yo estoy haciendo ahora en una hoja para que ustedes lo vean bien. Pero luego lo voy a pasar a un cartoncito para que soporte la pintura. Bueno, acá voy a agarrar una lapicera negra y voy a aprovechar, ¿sí?, esta lapicera para poder marcar un poco más alguno que otro detalle, ¿sí?, poder terminar este dibujo de una forma más marcada para que lo vean mejor en la cámara, y al mismo tiempo voy a aprovechar para solucionar también imperfecciones que puedo llegar a haber tenido, como por ejemplo en la distribución de los techos y demás, ¿sí? Acá van a ver que este techo, por más de que nosotros hicimos una línea recta, después de este techo es de paja, por ende estas terminaciones nunca van a ser del todo rectas, ¿sí? Por eso es interesante que cuando nosotros trabajamos nuestra obra desde el dibujo, sin calcar, empezamos a conocer cómo es nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros conocemos cómo es el trabajo que estamos haciendo, entendemos cómo se desarma para que después podamos pintarlo, ¿sí? Obviamente que al principio es un poco más difícil entender la estructura total, porque obviamente que uno está en un proceso de aprendizaje, pero con el tiempo uno va empezando a asimilar distintos contenidos y va empezando a relacionar todo lo aprendido para poder llevarlo a cabo en sus obras, ¿sí? Obviamente que es un proceso, es paso a paso, es poco a poco, pero llega un momento que lo van a ir logrando. Así que tiempo al tiempo, y focalicémonos ahora solamente en el boceto, ¿sí? Este es nuestro boceto de nuestra pintura. Vamos a trabajar bien en esto. Me interesa que me lo puedan enviar, que me lo puedan marcar en una hoja o en un soporte rígido para trabajar. Entonces, ya con este primer comienzo, ¿sí?, de nuestra obra, vamos a poder empezar a trabajar luego con toda la gama de colores, ¿sí? Porque se usarían muchos marrones y variaciones, así que la mezcla va a aflorar acá. Espero que les guste este primer encuentro, esta primer clase después de nuestro receso, que tengan un hermoso día y espero sus devoluciones para poder responderles. Un abrazo muy grande para todas y todos.